Capítulo 1. Biomecánica del pie y el tobillo. Los capítulos iniciales de este libro de cirugía no hacen referencia a la anatomía, como es costumbre, sino a la discusión sobre la biomecánica del pie y el tobillo. Se hace énfasis en las relaciones específicas y se presentan diversos métodos de evaluación funcional del pie. Esta distribución se realiza por diversas razones. En primer lugar, se asume que el cirujano ortopédico posee suficientes conocimientos acerca de aspectos anatómicos del pie y el tobillo. Si estos conocimientos fueran insuficientes, existen libros de anatomía que describen con detalle las estructuras anatómicas precisas que constituyen esta parte del cuerpo humano. En segundo lugar, cualquier libro de cirugía de pie debería comenzar con una discusión acerca de la biomecánica del pie y el tobillo como parte integral del aparato locomotor. Independientemente de otros componentes del aparato locomotor, no existe todavía ningún libro disponible para el cirujano que describa de forma clara las interrelaciones funcionales de las diversas partes del pie. Cualquier interferencia con el funcionamiento de una parte puede reflejarse en una alteración funcional de las partes restantes. Además, el cirujano está llamado constantemente a cambiar los componentes anatómicos y estructurales del pie. Cuando realiza dichos cambios, el cirujano debería conocer a fondo las posibles consecuencias de sus acciones. En tercer lugar, tienen lugar amplias variaciones en las estructuras que constituyen el pie y el tobillo, y dichas variaciones se reflejan en el grado de contribución de cada parte a la función de todo el pie, dependiendo de la contribución de un componente individual. La modificación o pérdida funcional de dicho componente debido a la intervención quirúrgica puede resultar en una mayor o menor alteración de la función de los componentes adyacentes. El conocimiento de estas interrelaciones básicas puede ayudar al cirujano a explicar por qué el mismo procedimiento quirúrgico realizado en el pie de una persona produce un resultado satisfactorio, mientras que en otra sucede todo lo contrario. En cuarto lugar, prestando atención al comportamiento biomecánico del pie, el clínico puede comprobar que algunas alteraciones del pie causadas por un mal funcionamiento de algún componente pueden ser tratadas satisfactoriamente con procedimientos conservadores en lugar de quirúrgicos, como ha sido descrito. Además, si algún procedimiento quirúrgico fracasa a la hora de lograr el resultado deseado, podemos mejorar el resultado con pequeñas modificaciones en el comportamiento de los componentes adyacentes a través de la modificación del calzado o el empleo de insertos. Por lo tanto, el conocimiento de la biomecánica del pie y el tobillo debería ser de ayuda en la toma de decisiones quirúrgicas y contribuir al éxito del tratamiento postoperatorio. Aparato locomotor. El pie humano se ve frecuentemente como una base semirrígida cuya principal función es promover de un soporte estable al cuerpo. En realidad, el pie está mal diseñado para este propósito. Permanecer de pie periodos prolongados puede provocar sensación de fatiga o causar molestias en los pies. Generalmente, preferimos estar sentados a estar de pie. Además, es mucho menos agotador caminar, correr, saltar o bailar sobre un pie normofuncional, incluso descalzo o con calzado confortable, que permanecer de pie. Por otra parte, el pie ha evolucionado como un mecanismo dinámico que funciona como parte integral del aparato locomotor y debería estudiarse como tal. Además, más que como una estructura estática diseñada exclusivamente para el soporte
Dado que en el desplazamiento del ser humano intervienen todos los grandes segmentos corporales, ciertos movimientos suprapodálicos demandan funciones específicas del pie y las alteraciones de los movimientos de las partes superior pueden reflejarse inferiormente en alteraciones de la conducta del pie. Es más, la manera en que el pie funciona se puede reflejar en los patrones de movimiento de otros segmentos corporales. Por tanto, debe comprenderse las relaciones funcionales básicas entre el pie y el resto del aparato locomotor. Para comenzar el estudio del aparato locomotor debemos entender que el ser humano es al mismo tiempo una máquina física y un organismo biológico. Como máquina física, el hombre está sujeto a las leyes físicas del movimiento. Como órgano biológico, el hombre está sujeto a leyes de acción muscular. Todas las características del comportamiento muscular son explotadas en la locomoción. Por ejemplo, cuando se pide que se realice un trabajo externo, como iniciar o acelerar los movimientos angulares alrededor de las articulaciones, los músculos raramente se contraen con longitudes por debajo de la longitud de reposo. Cuando el movimiento de los segmentos corporales desacelera o cuando actúan fuerzas externas, la activación muscular se convierte en eficiente. Los músculos activos, de hecho, son aproximadamente 6 veces más eficientes cuando resisten la elongación que cuando se contraen para desarrollar un trabajo externo. Además, los elementos no contráctiles de los músculos y las estructuras específicas del tejido conjuntivo contribuyen a la acción muscular. Por tanto, la locomoción humana es un conjunto de fuerzas físicas y biológicas que funcionan para proporcionar una máxima eficiencia con un mínimo coste. Los seres humanos emplean un modo único y característicamente erguido y bipodal de locomoción. Este modo de locomoción presenta grandes similitudes en la forma en la que todos nosotros caminamos. Sin embargo, cada uno de nosotros posee mínimas diferencias individuales que permiten que seamos reconocidos incluso a distancia. Las causas de estas características individuales de locomoción son varias. Todos presentamos ciertas diferencias en el tamaño y distribución de la masa de determinadas partes de nuestro cuerpo, partes que deben ser movidas por músculos de distinta longitud de fibras. Además, existen diferencias individuales en la posición de los ejes de movimiento de las articulaciones, con variaciones en los brazos de palanca. Estos y muchos factores influyen a la hora de proporcionarnos al final una forma idiosincrática de locomoción. El funcionamiento coordinado del aparato locomotor resulta de la armoniosa integración de diversos componentes. Esta integración final no requiere de la contribución específica de un componente aislado, sea la misma en todas las personas, ni siquiera en la misma persona. La contribución de un componente individual varía en determinadas circunstancias. El tipo de calzado, el grado de fatiga, el peso de la carga y otras variables pueden causar una disminución de la función de ciertos componentes, como un aumento compensatorio de la función de otros. Hay un gran número de variaciones posibles en el comportamiento de cada uno de los componentes. Sin embargo, cuando los diversos componentes funcionales están integrados, se complementan y producen una progresión corporal suave. Los valores medios de las observaciones antropométricas individuales tienen poco valor en sí mismas. El cirujano debe ser consciente
de las variaciones antropométricas que acontecen en la población. Pero más importante comprender las interrelaciones funcionales a través de los distintos componentes. Esto es particularmente cierto en el pie, donde existen grandes variaciones anatómicas. Si los valores medios fueran la única base de comparación, sería difícil explicar por qué algunos pies funcionan correctamente y de forma asintomática, aunque sus mediciones se desvían de la media, mientras que otros son sintomáticos a pesar de que sus mediciones están en la media. Parece, por tanto, razonable emplear varios medios solo para proporcionar una referencia matemática que demuestre la amplitud de desviaciones de la media. De allí que se destaquen más las relaciones funcionales y no la anatómica descriptiva. La locomoción humana es un proceso de aprendizaje, no se desarrolla como resultado de un reflejo prenatal. Esta afirmación es defendida por Popova, quien estudió la forma de andar cambiante en los niños en crecimiento. Los primeros pasos de un bebé, sujeto por la mano de su madre, constituyen un ejemplo de proceso de aprendizaje necesario para una progresión correcta. Scott, de Canadian Institute for the Blind, del Instituto Canadiense para la Vista, observó que los niños con ceguera congénita nunca intentaban ponerse de pie o caminar espontáneamente, sino que debían ser cuidadosamente enseñados. El resultado de este proceso de aprendizaje es la integración de los mecanismos neuromusculares con sus similitudes generales y sus variaciones individuales. En un adecuado sistema funcional de locomoción, una vez que la persona ha aprendido a caminar y ha obtenido su máximo crecimiento, se constituye un mecanismo regulador que formará parte de su fisiología y que trabajará aunque la persona sea un amputado aprendiendo a usar una prótesis, un corredor de largas distancias o una mujer con un zapato de tacón. Ralston ha observado que el aparato locomotor es aquel que nos transporta de un punto a otro con el menor gasto de energía. Ciclo de la marcha. El paso humano es una progresión rítmica y cíclica que supone el movimiento de todos los segmentos corporales. Un ciclo simple se define como el movimiento que acontece entre el choque del talón de un paso y el choque del talón del mismo pie en el siguiente paso. Los parámetros de la marcha, como la longitud de la zancada, la velocidad, la cadencia, pueden medirse basándose en esta definición. Un ciclo simple puede dividirse adicionalmente. El ciclo de la marcha se compone de la fase de apoyo y de la fase de balanceo de la misma pierna. La fase de apoyo supone 62% del ciclo y el balanceo el 38%. La fase de apoyo está a su vez dividida por un periodo de doble apoyo del miembro de 0 a 12%, en la cual ambos pies están en el suelo, seguida de un periodo de apoyo unipodal del miembro y un segundo periodo de doble apoyo del miembro, tras el cual comienza la fase de balanceo. Durante el ciclo de la marcha, el apoyo del pie se observa en el 7% del ciclo. El despegue de los dedos opuestos en el 12%, la elevación del talón comienza en el 34%, mientras que la pierna balanceada sobrepasa el pie apoyado y el choque del talón contralateral en el 50%.
En un paciente espástico, el apoyo inicial del pie puede ser un contacto de los dedos y el apoyo del pie podría no ocurrir en el 7% del ciclo. La elevación del talón puede ser precoz si existe espasticidad o contractura, o estar retrasado en caso de debilidad del músculo muscular sóleo gastrocnemio. El ciclo de la marcha, al ser un movimiento continuo, es difícil de describir de forma global debido a que ocurren diversos eventos simultáneamente. Sin embargo, podemos definir razonablemente los acontecimientos que tienen lugar si dividimos la fase estática en tres intervalos. El primer intervalo, que abarca desde el apoyo del talón al apoyo de la planta del pie. El segundo intervalo, que abarca desde el apoyo de la planta del pie hasta que el cuerpo pasa por delante del pie. Y el tercer intervalo, que abarca desde el comienzo de la flexión de la plantar del tobillo al despegue de los dedos del pie. Primer intervalo. El primer intervalo ocurre aproximadamente durante el primer 15% del ciclo de la marcha. El centro de gravedad del cuerpo se desacelera al contacto con el suelo y luego se acelera inmediatamente para llevarlo sobre la extremidad inferior extendida. El contacto corporal y el desplazamiento del centro de gravedad tienen lugar en una relación vertical del suelo que excede el peso corporal en un 15 a 25%. La articulación del tobillo realiza una rápida flexión plantar hasta el apoyo plantar del pie en el 7% del ciclo, tras la cual comienza la dorsiflexión. La flexión plantar tiene lugar bajo el control de los músculos del compartimiento anterior, los cuales se someten a una contracción excéntrica para evitar la caída del pie equino. Los músculos de la parte posterior de la pantorrilla están eléctricamente en reposo, al igual que los músculos intrínsecos del pie. No existe respuesta en aquellos músculos considerados importantes en el mantenimiento del arco longitudinal del pie. En este momento, el pie está siendo cargado con el peso del cuerpo y el arco longitudinal se aplasta. El análisis del paso durante la marcha revela una rápida eversión del calcáneo y un aplastamiento del arco longitudinal como resultado del impacto del peso corporal. Este aplastamiento del arco longitudinal se origina en la articulación subastragalina y llega a ser máximo durante este intervalo. La pronación que acontece al inicio del contacto con el suelo en un mecanismo pasivo y la cantidad de movimiento parece depender totalmente de la configuración de las superficies articulares, sus uniones capsulares y el soporte ligamentoso. No parece que ninguna función muscular significativa juegue un papel en la restricción del movimiento en el contacto inicial con el suelo. Debido a la unión específica de la pierna con el pie, que tiene lugar a través de la articulación subastragalina, la eversión del calcáneo se traslada proximalmente por medio de la articulación subastragalina, provocando rotación interna que se transmite a través de las articulaciones del tobillo a la extremidad inferior. Distalmente, esta eversión desbloquea la articulación transversa del tarso. El principal hecho que ocurre durante el primer intervalo es la absorción y disipación de las fuerzas
generadas por el golpe del pie contra el suelo. Segundo intervalo. El segundo intervalo abarca el 15 al 40% del ciclo de la marcha. Durante este intervalo, el centro de gravedad corporal pasa a través de la pierna que sostiene el peso corporal alrededor del 35% del ciclo, tras lo cual comienza a caer. Los registros de placa de fuerza muestran que el pie soporta menos peso del corporal actual. La carga en el pie puede ser tan baja como el 70 al 80% corporal real. La articulación del tobillo realiza una dorsiflexión progresiva, alcanzando su pico al 40% del ciclo de la marcha. Este es el momento en que la fuerza a través de la articulación del tobillo ha alcanzado un máximo de 4 veces y media el peso corporal. El levantamiento del talón comienza en el 34% del ciclo y precede el acto de flexión plantar, que comienza en el 40%. Durante el segundo intervalo tienen lugar importantes cambios funcionales tanto en el pie como en la pierna, como resultado de la acción muscular. El trisexural, los peroneos, el tibial posterior, los flexores largos del pie y los músculos intrínsecos de la planta poseen actividad eléctrica. La actividad de los músculos intrínsecos del pie normal comienza en el 30% del ciclo, mientras que el pie plano, la actividad comienza en el 15% del ciclo. Los grupos musculares posteriores de la pantorrilla funcionan para controlar el movimiento anterior de la tibia sobre el pie flexionado, lo cual permite al miembro contralateral aumentar su longitud de paso. El movimiento de la articulación subastragalina sufre una inversión progresiva en el 30% del ciclo en un pie normal y se desarrolla por diversos factores, y precisamente el que juega el mayor papel es incierto. Los acontecimientos que ocurren sobre la articulación subastragalina consisten en una rotación externa de la extremidad inferior por el balanceo del miembro contralateral, su transmisión al miembro estático en forma de fuerza de rotación externa, su transmisión a través de la articulación del tobillo y su traducción en inversión por la articulación subastragalina. La oblicuidad del eje de la articulación del tobillo en apoyo oblicuo de la barra metatarsiana y la función de la aponeurosis plantar actúa al unísono para proporcionar esta inversión. Debido a que el antepié está fijo en el suelo, la inversión de la articulación subastragalina se traslada distalmente al pie, aumentando la estabilidad de la articulación transversa del tarso. La inversión progresiva reorganiza los componentes del pie, lo cual ayuda a convertir el medio pie flexible en una estructura rígida. Durante este intervalo, la totalidad del peso corporal no se asienta sobre el pie, lo hace esta transición más fácil. Tercer intervalo. El tercer intervalo constituye el último de la fase de apoyo y abarca el 40 al 62% del ciclo de la marcha. Del 40 al 62% del ciclo de la marcha. Los registros de la placa de fuerza demuestran un incremento en el porcentaje del peso corporal como resultado de la caída del centro de gravedad al comienzo de este intervalo. La carga sobre el pie excede de nuevo el peso corporal en un 20% aproximadamente. La reacción vertical del suelo cae a cero durante este periodo a medida que el peso corporal se va transfiriendo al pie opuesto. La articulación del tobillo
sufre una rápida flexión plantar durante este intervalo. La flexión plantar es causada fundamentalmente por la contracción concéntrica de los grupos musculares posteriores, en particular el tríceps ural. La flexión plantar conlleva una elongación relativa de la extremidad, aunque la flexión plantar total del tobillo ocurre durante este intervalo. La actividad eléctrica se observa solo hasta el 50% del ciclo, tras lo cual no hay actividad eléctrica en los músculos intrínsecos. La flexión plantar restante del tobillo ocurre debido al traslado del peso de la pierna estática al miembro contralateral. Los músculos intrínsecos del pie están activos hasta el despegue de los dedos. Aunque los músculos intrínsecos ayudan a estabilizar el arco longitudinal, el principal estabilizador de la aponeurosis plantar es que funciona al máximo durante este periodo en el que los pies son llevados a la máxima dorsiflexión y la aponeurosis plantar envuelve las cabezas metatarsianas, forzándolas a la flexión plantar y elevando el arco longitudinal. El comportamiento muscular anterior se activa en el último 5% de este intervalo, probablemente para iniciar la dorsiflexión del tobillo inmediatamente después del despegue de los dedos. La articulación subastragalina continúa en inversión en este periodo, alcanzando su máximo con el porcentaje de los dedos, con el despegue de los dedos. Como hemos mencionado, la inversión es probablemente el resultado de la rotación externa del miembro por encima del pie y el paso de este movimiento a través de la articulación subastragalina y del tobillo para provocar la inversión. Sin embargo, esta inversión está aumentada por la oblicuidad de la articulación del tobillo. La función de la aponeurosis plantar y la oblicuidad de la barra metatarsiana. Distalmente, la articulación transversa del tarso es de estructura flexible, se convierte en una estructura rígida por la inversión progresiva del calcáneo. Esto completa luego la conversión del antepié en una estructura flexible en el primer intervalo cuando recibe la carga de peso, a una estructura rígida al final del tercer intervalo, preparándose para el despegue de los dedos. La articulación astragalonavicular se estabiliza también durante este periodo por la presión llevada sobre esta articulación por el peso corporal y por la fuerza intrínseca creada por la aponeurosis plantar. Cinemática de la locomoción humana. La marcha es algo más que el simple hecho de colocar un pie detrás del otro. Durante la marcha, los grandes segmentos corporales están en movimiento y se producen desplazamientos del cuerpo que pueden ser descritos de forma precisa. Desplazamientos verticales del cuerpo, desplazamientos horizontales del cuerpo, desplazamientos laterales del cuerpo. Los desplazamientos verticales del cuerpo, todos estamos familiarizados con el desplazamiento rítmico hacia arriba y hacia abajo del cuerpo durante la marcha. Por eso, llama especialmente la atención cuando alguien pierde el paso en un desfile. Estos desplazamientos en el plano vertical acompañan necesariamente a la locomoción bipodal. Cuando las piernas se separan, como sucede durante la transmisión del peso corporal de una pierna a la otra, carga doble, la distancia entre el tronco y el suelo debe ser menor que cuando pasa sobre una pierna relativamente extendida. Como en la fase de apoyo,
medio, en la fase de apoyo medio. Dado que la naturaleza bipodal de la locomoción requiere esas oscilaciones verticales del cuerpo, deberían producirse de una forma suave para reservar energía. La figura 1.6 muestra cómo el centro de gravedad del cuerpo se desplaza en forma de camino sinusoidal, siendo la amplitud del desplazamiento aproximadamente de 4 a 5 centímetros. Si bien los movimientos de pelvis y cadera modifican la amplitud de la trayectoria sinusoidal, la rodilla, el tobillo y el pie intervienen especialmente en transformar lo que sería una serie de arcos de intersección en una curva sinusoidal. Esta transformación requiere movimientos secuenciales, precisos y simultáneos de rodilla, tobillo y pie. El centro de gravedad corporal avanza su máxima elevación después de pasar sobre la pierna de carga y luego empieza a caer. Esta caída debe detenerse al final de la fase de balanceo de la otra pierna cuando el talón toca el suelo. Si alguien fuera forzado a caminar sin doblar las rodillas y sin pies ni tobillos, la desaceleración descendiente del centro de gravedad sería inmediata. El cuerpo experimentaría una sacudida importante y el aparato locomotor perdería energía cinética. De hecho, la caída del centro de gravedad experimenta una desaceleración suave, debido a que tiene lugar un acortamiento relativo de la pierna en el momento del impacto frente a un aumento gradual de la resistencia. Las rodillas se flexionan contra la contracción controlada del cuádriceps. La flexión plantar del tobillo se produce contra la resistencia de los músculos tibiales anteriores. Tras alcanzar la posición de apoyo plantar, se logra un mayor acortamiento gracias a la pronación del pie hasta un grado permitido por las estructuras ligamentosas. Aunque este movimiento de pronación es más importante en relación a otras funciones del pie, debe ser mencionado aquí porque contribuye como factor adicional a la flexión de la rodilla y a la flexión plantar de tobillo, necesarias para desacelerar suavemente y detener finalmente el descenso del cuerpo. Tras desacelerar hasta cero, el centro de gravedad debe experimentar una aceleración uniforme para propulsarse sobre la pierna contraria. La cinética de este fenómeno es compleja, pero la cinética es simple. La pierna experimenta un alargamiento relativo por la extensión transitoria de la rodilla. La flexión plantar del tobillo eleva el talón y el pie supina. La mayor contribución a la aceleración hacia arriba del centro de gravedad en este momento se debe fundamentalmente a la elevación del talón. Desplazamientos horizontales del cuerpo. Además de los desplazamientos verticales del cuerpo, se producen una serie de movimientos axiales de rotación que pueden medirse en un plano horizontal. Las rotaciones de la pelvis y la cintura escapular resultan familiares para cualquier observador. Los segmentos femoral y tibial de las extremidades tienen lugar rotaciones horizontales similares. Las tibias rotan alrededor de su eje longitudinal hacia el interior durante la fase de balanceo y la primera parte de la fase de apoyo,
y hacia el exterior durante la última parte de la fase de apoyo. Este movimiento continúa hasta que los dedos del pie se separan del suelo. El grado de estas rotaciones está sometido a importantes variaciones individuales. Levels y colaboradores en un estudio en una serie de 12 varones registraron una cantidad mínima de rotación horizontal de la tibia en el espacio de 13 grados y máxima de 25 grados, una media de 19 grados. Una gran parte de esta rotación ocurre cuando se apoya el pie con firmeza en el suelo. Normalmente el zapato no resbala, sino que permanece fijo. Las rotaciones, sin embargo, generan un par de torsión de 7 a 8 newtons por metro, el cual es de una magnitud considerable. Para que estos movimientos ocurran, el pie debe tener un mecanismo que permita las rotaciones, pero ofrezca una resistencia a las mismas de tal magnitud, que se transmitan a través del pie al suelo y se registre en una placa de fuerza como pares de torsión. Las articulaciones subastragalinas y del tobillo son mecanismos de este tipo, como se describirá más adelante. Desplazamientos laterales del cuerpo. Cuando una persona camina, el cuerpo no permanece con precisión en el plano de progresión, sino que oscila ligeramente de un lado a otro para mantener el centro de gravedad aproximadamente sobre el pie de carga. Todo el mundo ha experimentado este desplazamiento lateral del cuerpo con cada paso, pero puede no haber apreciado conscientemente su causa. Todos hemos caminado en alguna ocasión codo con algún compañero. Si uno cambia el paso respecto al otro, sus cuerpos posiblemente choquen. El cuerpo se desplaza ligeramente sobre la pierna en carga con cada paso. Por tanto, ocurre un desplazamiento lateral total del cuerpo de aproximadamente 4 a 5 centímetros con cada zancada completa. Este desplazamiento lateral puede aumentarse caminando con los pies más separados y reducirse caminando con los pies próximos al plano de progresión. Normalmente la presencia del ángulo femorotibial ligero genosvalgo permite a la tibia permanecer vertical y los pies permanecer juntos, mientras que el fémur se aleja para articularse con la pelvis. De nuevo, el desplazamiento lateral del cuerpo sigue una trayectoria sinusoidal suave. Cinemática de la locomoción humana. Las fuerzas resultantes del desplazamiento del centro de gravedad corporal han sido medidas empleando una placa de fuerza. Las mediciones de la placa de fuerza se basan en la tercera ley de Newton, que establece que para cada acción hay una reacción opuesta e igual. Se emplea para establecer los efectos de la gravedad sobre la totalidad del cuerpo mientras caminamos. El principio de la placa de fuerza puede demostrarse con la báscula del baño. Cuando uno se sube a la báscula sin moverse y flexiona y extiende las rodillas para subir y bajar el cuerpo, el indicador se mueve bruscamente mientras se registra una reacción vertical del suelo. Las únicas fuerzas que pueden producir movimiento en el cuerpo humano son aquellas creadas por la gravedad, por la actividad muscular y en otras ocasiones por la elasticidad de las estructuras específicas del tejido conjuntivo. La placa de fuerza recoge instantáneamente las fuerzas impuestas por el cuerpo en los pies, las cuales son transmitidas a través de la interfase entre la suela del zapato y la superficie de la marcha. Las mediciones incluyen reacciones verticales del suelo, cizallamiento
longitudinal, cizallamiento lateral y medial, y pares de torsión horizontales. Durante la fase de apoyo de la marcha, las reacciones del suelo en las 4 categorías están continuamente cambiando. Los cambios indican que el pie está sujeto a fuerzas variables impuestas por los movimientos del cuerpo. Empleando la placa de fuerza, la reacción del suelo puede ser identificada y representada gráficamente. La figura 1 a 8 muestra los datos de la placa de fuerza obtenidos durante la marcha normal. Estos incluyen la fuerza vertical, el cizallamiento longitudinal, el cizallamiento lateral y medial y par de torsión. Cuanto más despacio camine una persona, menor será el movimiento de su centro de gravedad y menor la fuerza registrada. Contrariamente, cuanto más rápido sea el paso, mayor es el movimiento de su centro de gravedad y mayor la fuerza registrada. Para demostrar esto, se ha registrado la fuerza vertical durante el trote en la figura 1.9. La curva de fuerza vertical muestra un pico inicial contra el suelo, seguida de una bajada de la fuerza. Este pico inicial es la reacción del talón contra el suelo. La magnitud del pico puede alterarse por el tipo de calzado. Un talón blando provoca un pico inicial menor y un talón más duro, un pico mayor. Luego tiene lugar el primer pico, que posee un 10 a 15% más el peso corporal, que es cuando por la aceleración asciende del centro de gravedad corporal. Esto va seguido de un descenso cuyo peso contra el suelo es aproximadamente un 20% menos del peso corporal. Este descenso se produce porque después que la fuerza inicial ha elevado el centro de gravedad, el pie de apoyo se descarga mientras el centro de gravedad alcanza el punto más alto de su trayectoria antes de empezar a caer. Un segundo pico de nuevo entre un 10 a un 15% mayor que el peso corporal es provocado por la caída del centro de gravedad, lo cual la fuerza rápidamente desciende a cero con el despegue de los dedos y la consiguiente transferencia de peso al miembro opuesto. El cizallamiento anterior representa el frenado inicial del cuerpo en el momento del apoyo del talón y tiene lugar debido a que el centro de gravedad está detrás del pie en el momento del apoyo del talón. Una vez que el centro de gravedad ha pasado por delante del pie en carga, se produce un cizallamiento longitudinal. Este cizallamiento alcanza su máximo cuando el miembro opuesto golpea el suelo en el 50% del ciclo de la marcha, momentos en que se produce un cizallamiento anterior. La magnitud de cizallamiento longitudinal es, sin embargo, de solo un 10 a 15% del peso corporal. El cizallamiento medial es la fuerza ejercida hacia la línea media en el momento del apoyo del talón, tras lo cual hay un cizallamiento lateral persistente hasta que el talón opuesto se apoya en el 50% del ciclo, momento en el que se produce de nuevo un cizallamiento medial. Este cizallamiento medial se observa siempre, excepto en personas con amputaciones por encima de la rodilla, en las que está siempre presente un cizallamiento lateral debido a la ausencia de control abductor de la prótesis. La magnitud de cizallamiento medial lateral es de alrededor de 5% del peso corporal. El par de torsión medido contra el suelo se produce en respuesta a la rotación que tiene lugar en las extremidades inferiores durante la fase de apoyo. Después del apoyo del talón se produce un par de torsión interno
que alcanza su máximo en el momento del apoyo plantar del pie, tras la cual se produce un par de torsión externo progresivo que alcanza su máximo justo antes del despegue de los dedos. Este par de torsión corresponde a la rotación interna y externa de la extremidad inferior. Otra forma de visualizar la fuerza producida contra el suelo es observando el movimiento del centro de presión. El movimiento del centro de presión a lo largo del final del pie en una persona normal sigue un patrón consistente. Tras el apoyo del talón, el centro de presión se mueve rápidamente a lo largo del final del pie hasta que alcanza el área metatarsiana, donde se sitúa durante la mitad de la fase de apoyo y luego pasa distalmente al dedo gordo del pie. Podemos observar una mayor apreciación del movimiento del centro de presiones en pacientes con artritis reumatoide que poseen una deformidad del hallux valgus y una metatarsalgia significativa. En estas circunstancias, el centro de presión permanece en la parte posterior del pie, evitando la dolorosa área metatarsiana. Luego pasa sobre las cabezas de los metatarsianos a lo largo del medio pie. En comparación con la carga bajo el dedo gordo en un pie normal, en un estudio llevado a cabo en pacientes con amputación de dedo gordo, el centro de presiones pasaba en dirección más lateral. Biomecánica de los componentes. Aunque las reacciones del suelo son importantes para demostrar la totalidad de las fuerzas transmitidas a través del pie, proporcionan poca información en lo concerniente a los movimientos de varias articulaciones del pie y el tobillo, o acerca de la actividad de los músculos que controlan estos movimientos. Se necesitan registros geométricos continuos y estudios electromiográficos para estudiar la movilidad articular y la actividad de base de los músculos intrínsecos y extrínsecos, desde el momento del apoyo del talón al momento del despegue de los dedos. Se producen cambios constantes en las reacciones del suelo, movilidad articular y actividad articular. Sin embargo, no podemos resumir esta información para la totalidad de la fase de apoyo o ni siquiera intentar aproximarlos a lo que sucede en realidad en el pie y el tobillo. Para intentar simplificar el entendimiento de los diversos eventos que acontecen durante el paso, presentamos una discusión de la biomecánica de diversas articulaciones y músculos que controlan su función. Articulación del tobillo. La dirección del eje del tobillo en el plano transversal de la pierna indica el plano vertical en que el pie se flexiona y extenderá. En la literatura médica, este plano de movimiento del tobillo en relación con el plano sagital de la pierna se denomina grado de torsión tibial. Aunque es sabido que el eje del tobillo se dirige lateral y posteriormente cuando se proyecta sobre el plano transversal de la pierna, no es tan ampliamente conocido que el eje del tobillo también se dirige lateral y descendentemente cuando se mira en el plano coronal. Estudios antropométricos comprobaron que el eje del tobillo en el plano coronal puede desviarse de 88 a 100 grados del eje vertical de la pierna, debido a que el eje del tobillo pasa justo distal a la punta de ambos malleolos. El examinador debería ser capaz de obtener una estimación razonable de la posición del eje empírico mediante la colocación de la punta de sus dedos índices en la punta más distal de los malleolos. Un eje horizontal que permanezca normal
respecto a un eje vertical de la pierna puede afectar solo a la cantidad de desplazamiento interno o externo de los dedos del pie. No puede establecerse ninguna influencia rotacional en un plano transversal en el pie o la pierna durante la flexión y extensión del tobillo. Sin embargo, dado que el eje del tobillo está orientado en forma oblicua, permite movimientos horizontales en el pie o en la pierna con los movimientos del tobillo. Estas rotaciones se describen en las figuras 1, 5, 1, 16. Cuando tenemos el pie libre y la pierna fija, el eje oblicuo del tobillo provoca una desviación del pie hacia afuera en dorsiflexión o hacia adentro en flexión plantar. La proyección del pie en el plano transverso, como sucede con las espadas de los escudos, revela la extensión de esta rotación interna y externa del pie. La cantidad de rotación varía con una oblicuidad del eje del tobillo y la cantidad de dorsiflexión o flexión plantar. Con el pie fijo en el suelo durante la marcha y el cuerpo pasando sobre el pie, se produce una dorsiflexión relativa del pie respecto a la pierna. El eje oblicuo del tobillo impone luego una rotación interna a la pierna. De nuevo, el grado de rotación interna de la pierna respecto al pie depende de la cantidad de dorsiflexión y de la oblicuidad del eje del tobillo. Cuando el talón se levanta preparándose para el despegue, el tobillo se flexiona plantarmente. Esta flexión revierte la rotación horizontal, provocando una rotación externa de la pierna. Cuando estudiamos las rotaciones de la pierna de forma independiente, la secuencia de eventos sucesivos que podemos observar son precisamente los que suceden en la locomoción humana. La porción inferior de la pierna rota internamente durante el primer tercio y externamente durante los restantes 2/3 del apoyo. La media de esta rotación es 19 grados con un arco de 13 a 25 grados. El registro de los pares de torsión sobre una placa de fuerza secunda estas rotaciones. Las magnitudes varían de una persona a otra, pero oscilan entre 7 a 8 newtons por metro. En resumen, el eje oblicuo del tobillo produce la siguiente serie de eventos. Desde el momento en el contacto del talón al momento en que el pie se planta en el suelo, se produce una flexión plantar y el pie aparece con el dedo hacia adentro. Cuanto más oblicuo sea el eje, tanto más aparecerá el dedo hacia interno. Durante la marcha, el pie se fija al suelo, tiene lugar una dorsiflexión relativa, con el resultado de una rotación interna de la pierna mientras la pierna pasa sobre el pie. Cuando el talón se levanta, se produce una flexión plantar que causa una rotación externa de la pierna. Cuando observamos de forma independiente las rotaciones de la pierna y movimientos del pie causados por un eje oblicuo del tobillo, observamos que coinciden cualitativa y temporalmente. Sin embargo, cuando estudiamos las magnitudes de varios desplazamientos, se observan disparidades irreconciliables. En la locomoción normal, el arco de movimiento del tobillo oscila entre 20 y 36 grados, con una media de 24. La oblicuidad del eje del tobillo oscila entre 88 y 100 grados,
con una media de 94 respecto a la vertical, incluso con el mayor eje oblicuo y el mayor movimiento del tobillo a través del máximo arco de 36 grados. Solo ocurrirán 11 grados de rotación en la pierna a través del eje vertical. Esto es menor que la cantidad media de rotación horizontal, que es medida de forma independiente a la marcha normal. La medida de oblicuidad del tobillo junto con la cantidad media de dorsiflexión y flexión plantar llevaría a valores de rotación horizontal de la pierna mucho menores que el grado de rotación horizontal de la pierna que tiene lugar cuando el pie permanece estacionario en el suelo y transporta el peso del cuerpo. El arco de movimiento del tobillo muestra que el momento del apoyo del talón tiene lugar una flexión plantar rápida en la articulación del tobillo, alcanzando su máximo en el 7% del ciclo. Cuando ha tenido lugar el apoyo plantar, a continuación se produce una dorsiflexión progresiva hasta aproximadamente el 40% del ciclo, momento en que comienza de nuevo la flexión plantar, alcanzando su máximo en el momento del despegue del dedo. Durante la fase de balanceo tiene lugar una dorsiflexión de la articulación del tobillo. La función muscular alrededor del tobillo muestra que los músculos del compartimiento anterior funcionan como un grupo. Tras el apoyo plantar continúa la actividad muscular del compartimiento anterior hasta que se completa la flexión plantar alrededor del 7% del ciclo. Durante este tiempo el músculo experimenta una contracción excéntrica. Alargamiento. Clínicamente, si no funciona el grupo muscular del tibial anterior, se produce una marcha en pie caído durante la fase de balanceo, caracterizada por una flexión aumentada de la cadera y la rodilla para acomodarse a la falta de dorsiflexión de la articulación del tobillo. Si este grupo muscular fracasa, tras el apoyo del talón, se produce un pie equino debido a la falta de control de la flexión plantar inicial. Los músculos del compartimiento anterior producen dorsiflexión del tobillo, comenzando sobre el 55% del ciclo y a lo largo de la fase del balanceo. La dorsiflexión es producida por una contracción concéntrica, acortamiento. Los músculos posteriores funcionan básicamente como un grupo. Si bien el tibial posterior y el peroneo largo comienzan a funcionar alrededor del 10% de la fase estática, mientras que los otros músculos posteriores se hacen funcionales en el 20% de la fase estática. Durante el periodo inicial de actividad, la articulación del tobillo realiza una dorsiflexión progresiva hasta el 40% del ciclo, y estos grupos musculares se someten a contracciones excéntricas hasta el comienzo de la flexión plantar, momento en que comienza la contracción concéntrica. Es interesante resaltar, sin embargo, que alrededor del 50% del ciclo cesa la actividad eléctrica de estos músculos y el resto de la flexión plantar del tobillo es casi pasiva. Gráficas de movimiento de gran velocidad han mostrado que el momento del despegue del dedo del pie es ligeramente levantado del suelo y los dedos no presentan ninguna flexión plantar, lo que nos lleva a pensar que el empuje activo nos ocurre durante el estado de paso de marcha. Durante la carrera y los cambios de dirección, al igual que con la aceleración y desaceleración, los dedos juegan un papel activo en el empuje, pero es mínimo durante el estado de paso de la marcha. La función de los músculos posteriores durante la fase de apoyo es controlar el movimiento alrededor de la tibia sobre el pie fijo. Durante esta porción del ciclo del paso del cuerpo se mueve hacia adelante sobre el pie fijo. El control del movimiento anterior de la tibia es esencial. El control del movimiento anterior de la tibia estática permite que la pierna contralateral da un paso mayor.
En estos estados patológicos en que existe debilidad muscular, la dorsiflexión del tobillo ocurre tras el apoyo del talón, ya que es una posición de estabilidad. La observación de las fuerzas a través de la articulación del tobillo muestra que alcanza un pico aproximadamente del 40% del ciclo. Es cuando ocurre la transición de la dorsiflexión de la flexión plantar a la flexión plantar. La transición de la dorsiflexión a la flexión plantar. La fuerza a través del tobillo alcanza aproximadamente una vez y media el peso corporal. Esta gran fuerza confinada en un área pequeña es posiblemente la razón del aflojamiento de los componentes de las prótesis totales de tobillo.